Hola a todos, hoy tenemos aquí a Ronald, que es un experto en fabricación y ahora también es un experto en Odoo, así que sabe de fabricación y de Odoo. Nos va a contar algo de la experiencia previa que tuvo en esa industria y cómo aplica ese conocimiento en el sistema. Así que si quieres empezar con tu experiencia previa, adelante, sí. Sí, trabajé para dos empresas antes de unirme a Cravit. Durante 10 años trabajé en una empresa de fabricación, principalmente de construcción de maquinaria, equipamiento. Y luego, durante 2 años, trabajé como gerente de logística para un fabricante de dispositivos electrónicos. En esas empresas también trabajé con 3 sistemas ERP diferentes. Y durante el periodo más largo, en la primera empresa para la que trabajé, fue con SAP y también hicimos una implementación de SAP allí, lo cual fue bastante interesante, así que yo estaba del otro lado de la mesa en ese momento, pero creo que fue realmente interesante. Aprendí mucho sobre los procesos de negocio y cómo abordarlos, desde el punto de vista de una implementación de ERP. Y eso fue realmente interesante. Pero después de 2 años en la última empresa, empecé a pensar ¿qué es lo que realmente me gusta? Y por eso me gustaba mucho esa posición o la implementación. Y creo que mientras tanto adquirí el conocimiento y la experiencia en lugar de implementarlo en tu propia empresa, ayudar a otros a hacer la implementación. Y empecé a pensar, vale, quiero hacer esto con SAP o con uno de otros sistemas, pero entonces descubrí Odoo y no había oído hablar de él antes. Pero me gustaba mucho lo intuitivo que es el sistema y cómo funciona. Eso es interesante. Quiero parar ahí un segundo. Sí, así que por ahora podemos decir con seguridad que empezaste a aprender sobre ERP desde dentro. Estabas trabajando en una empresa especializada en fabricación y luego, como pasaste por la implementación de un ERP, así fue como aprendiste a estructurar tus conocimientos en procesos de negocio. Y eso fue SAP, si he entendido bien. Sí. Sí, sí. Y luego, en algún momento, empezaste a jugar con Odoo. Y entonces, básicamente, lo que más te llamó la atención fue la facilidad de uso del sistema. Sí, sí. Sí, eso es algo realmente importante, especialmente si lo comparas con SAP. SAP, por supuesto, es una empresa muy grande, con una estructura muy conocida, que funciona muy bien para empresas muy grandes, ya sabes, multinacionales y cosas así. Pero la cuestión es que hay una estructura muy estricta y eso también hace que sea muy difícil de configurar, así que ni siquiera, ya sabes, hacer personalizaciones, sino incluso configurarlo para las necesidades del cliente. Eso es un gran problema. En cuanto necesitas algo más o un poco diferente, se necesita un proceso bastante largo para cambiarlo. Y esa creo que es la gran diferencia con Odoo. Tienes como usuario bastantes posibilidades para hacer algunas configuraciones para que se ajuste mejor a tus necesidades sin cambiar toda la estructura del flujo dentro de Odoo. Creo que esa es una gran ventaja de Odoo. Y por supuesto todavía tiene algunas áreas de desarrollo en las que pueden mejorar, porque es un sistema bastante joven en comparación con los grandes actores del mercado. Así que, por supuesto, todavía hay trabajo por hacer y todavía hay margen de mejora, pero las necesidades básicas para un fabricante ya están en Odoo. Vale, es bueno saberlo. De hecho, tengo curiosidad por las diferencias entre SAP y Odoo. Y además has mencionado que por ahora Odoo es mejor por su facilidad de uso, pero también has dicho que SAP está más enfocado a grandes corporaciones en ese tipo de cosas. Así que quiero entender un poco más qué crees que son las grandes corporaciones o dónde trazas el límite entre un sistema y otro. Es decir, si tuvieras que recomendarlo, ¿dónde dejarías de recomendar Odoo y dónde empezarías con SAP? ¿Y por qué? Sí. Sí, creo que Odoo es capaz de hacerlo para grandes empresas y de hecho, si quieres cuantificar qué es una gran empresa, ya sabes, si quieres, claro, donde trabajaba era una multinacional con 50 oficinas en todo el mundo
y aproximadamente entre 7.000 y 8.000 empleados y cosas así. Porque eso también, ya sabes, con Odoo tienes bastante flexibilidad si lo comparas con SAP. Es realmente fijo cómo tienes que usarlo. Por supuesto, con Odoo tienes que usar el estándar tanto como sea posible. Pero hay flexibilidad dentro de Odoo. Algunas de esas grandes multinacionales lo encuentran difícil por los derechos y accesos y cosas así. Pero de nuevo, en Odoo tienes un montón de cosas que puedes configurar también. Por lo que entiendo, lo que dices es que SAP no es solo software en sí, es más bien una lista de protocolos que debes seguir como gran corporación. Sí, sí. Sí, es más como si te dieran un manual sobre cómo dirigir tu empresa, mientras que Odoo es un poco más libre. Sí, sí, claro. Como que puedes modificar casi cualquier cosa que quieras, pero quiero decir, quieres usar tanto como sea posible la versión nativa de Odoo, pero eres más flexible y eso también conlleva posibles problemas porque si te desvías de la forma principal de operar el sistema, entonces quizás vas a encontrar algunos, ya sabes, errores potenciales en los que no habías pensado. Eso es lo que supongo que intentas. Ya sabes, cuanto más grande se hace una empresa, más estrictos deben de ser sus protocolos. Así que por eso las grandes multinacionales quieren exprimir esa flexibilidad. Y por otro lado, si miras esas multinacionales realmente grandes, creo que quizás es una desventaja para Odoo y una ventaja para SAP. Pero si miras a empresas un poco más pequeñas, ya sabes, con 3 o 5 oficinas o algo así, sí, con un número de empleados que se ajuste a esas cifras, creo que entonces realmente es fácil de usar. ¿Sabes? Y es ahí donde, por supuesto, hay un equilibrio entre la flexibilidad y el tamaño de tu oficina, y eso es lo que tienes que encontrar. Pero, de nuevo, si para la mayoría de las empresas puedes con Odoo, también puedes escalar y, por supuesto, también con los derechos y accesos de usuario. Puedes modificar bastante para que la gente haga solo lo que necesita y lo que tiene permitido hacer. Hasta ahora nos has hablado de tu experiencia en fabricación y luego hemos discutido un poco las diferencias entre Odoo y SAP y ahora nos gustaría saber alguna historia o algo interesante sobre la implementación en Odoo. Sí, creo que lo interesante que estamos haciendo acabamos de empezar 2 nuevos proyectos también y creo que uno está relacionado con la fabricación y el otro es más un negocio de proyectos, pero vemos que, por supuesto, lo que usan al final es un poco diferente, pero vemos que para ambos proyectos es el mismo punto de partida. Ahora mismo usan paquetes separados, así que todavía utilizan su Outlook o su correo electrónico para recibir una solicitud de venta o al menos para obtener una solicitud de presupuesto. Están usando Excel para hacer un configurador o para calcular precios correctos. Tienen un archivo de Excel para la planificación y de la producción, Sí, Excel por cosas todo así, lado. sí. Para cada acceso por todas partes, en cada proceso, ves que la información está dispersa, el acceso está dividido entre los departamentos, todos tienen su propia forma de trabajar dentro de su propio departamento, así que es realmente una dificultad ahora mismo para esas 2 empresas. Tienen la información en alguna parte, pero no está dentro de un sistema y eso hace que sea bastante difícil para ellos saber si las ventas acuerda algo con el cliente. Así que tienen esa configuración conectada, podrías decir, y es muy difícil configurar los derechos de acceso, supongo, porque tienen diferentes herramientas en diferentes lugares, así que no tienen un control estricto. O incluso tienen un correo electrónico, tienen una configuración, ya sabes, es lo que discuten con el cliente, eso es lo que hace ventas y vale, esto es lo que necesito, este producto tiene que tener este y este requisito, pero entonces, por supuesto, fabricación necesita producir ese producto con los mismos requisitos, claro. Y lo que a menudo ves entonces es que la información se pierde dentro del flujo de tu empresa y eso es difícil de mantener. Y ambos ya están muy contentos con lo que estamos viendo ahora mismo, porque estamos poniendo todo dentro de un solo sistema, dentro de Odoo. Y ese flujo es a través de Odoo, está conectado. Definiendo todo, porque dijiste que estamos poniendo todo ahí. Definiendo partes del flujo, Sí. para que
que podamos entender, sí, ese es el caso. Si ventas vende algo, los siguientes pasos del flujo, ya sabes, si pasas de eso a un proyecto a fabricación, esa información todavía está almacenada allí. Y como dentro de Odoo todo está vinculado dentro del sistema, desde operaciones tienes acceso a esa primera información. No tienes que ir al correo personal de alguien, sino que tienes acceso al mismo sistema. Así que tienes la misma información a lo largo del flujo en los procesos dentro de tu empresa. Y esa es, creo, la principal ventaja que el cliente ya ve, aunque acabamos de empezar con el proyecto. Vale, gracias. Has mencionado muchas veces que el objetivo final es tener todo en un sistema, pero no sabemos por qué la gente quiere eso. Desde tu perspectiva, ¿por qué las empresas necesitan tener todo dentro de un solo sistema? Es muy importante para las empresas saber dónde se encuentran. Por ejemplo, lo que di como ejemplo, si el equipo de ventas trabaja desde un buzón de correo, si ganan o pierden una venta, eso no se rastrea, no es trazable, no tienen ni idea, ¿vale? Hemos perdido algo o hemos ganado algunos pedidos, va bien o va mal, es lo que les falta. Y al poner todos tus pasos en Odoo, todos los datos se almacenan y finalmente todos los datos pueden ser extraídos en una vista general, en un informe. Y lo que tienes con Odoo es que, por supuesto, tienes tus informes estándares ya en Odoo, donde puedes de esa manera o usando filtros, tener tu vista general o agrupar por ganado o perdido, o tu producción, tus órdenes de fabricación, o en cualquier área de Odoo tienes informes estándar. Incluso si eso no es suficiente, aún tienes con las hojas de cálculo y con los paneles de control, puedes extraer toda la información de todos los datos e información del sistema y presentarlos de la manera que te guste para tener esa visión general, ya sabes. Si lo estamos haciendo bien, si nos va bien en fabricación, si estamos cumpliendo con los plazos, si estamos entregando a tiempo, si ganamos o perdemos algún acuerdo de venta, cuál fue la razón. Ya sabes, toda esa información está dentro de Odoo y con toda la información que está disponible en Odoo puedes extraerla y presentarla. Vale, así que supongo que el resumen es que ganas control sobre tu empresa, porque puedes echar un vistazo a las métricas o a la información específica que necesitas para tomar decisiones. En lo que respecta a la fabricación, supongo que lo que la mayoría de las empresas buscan es control sobre las fechas, así que ese seguimiento del tiempo sobre cómo van a producir, cuándo van a estar listas las cosas, ese tipo de cosas. Y también, supongo, la reposición de stock. Perdón, no la sustitución, sino el reabastecimiento. Así que, ¿cómo van a proveer los procesos de fabricación? ¿Puedes ampliar un poco sobre ese tema? Sí, eso es de nuevo volver a tener todo en Odoo. Todas las partes relacionadas, si estás hablando de usar componentes para tu fabricación, sabes, todo puede desencadenar a otra cosa. Así que si tienes una lista de materiales, por supuesto, puede desencadenar un consumo planificado que a su vez puede desencadenar una solicitud para comprar esa pieza para reabastecer tu stock. Efectivamente. Sí, puedes elegir si quieres hacerlo manualmente o puedes hacerlo automáticamente. Así que depende. Ya sabes, si tienes piezas de bajo valor, que puedes decir, vale, solo quiero comprarlas, pero quizá también tienes algunas de muy alto valor que siempre quieres que tu gerente o alguien que lo apruebe antes de comprarlo. Tienes bastantes configuraciones estándar para hacer eso en múltiples niveles. Así que eso es lo que hace realmente, mediante la configuración, muy bueno para adaptarlo a tu empresa. Para reabastecerlo de la manera que quieres y usarlo, puedes usarlo. Sí, eso también es mejor. Y también si te refieres a las fechas, lo que quieres hacer, por supuesto, tienes un seguimiento del tiempo dentro de la fabricación para saber qué se produce y cuándo se produce, pero también el uso de productos. Todo está registrado en el sistema. Y eso también, desde un punto de vista financiero, es muy interesante, porque puedes ver qué producto se ha usado, cuándo y para qué orden de fabricación o cuándo lo has recibido de tu proveedor. Así que puedes seguir el flujo de movimiento de piezas o componentes
componentes o productos. Desde el principio hasta el final. Así que cuando haces una venta, ya sabes cuándo va a estar el producto disponible y cuándo vas a terminar la producción. Así que ya sabes cómo garantizar una fecha al cliente, ¿no? Sí, sí. En este tipo de conversaciones nos centramos mucho en las personas que toman decisiones, ya sabes, como los altos directivos y esos puestos, se podría decir. Pero si eres un operativo del día a día, ya sabes, como alguien que está conectando dispositivos o haciendo algún trabajo mínimo, ¿cómo beneficia Odoo a esa persona? Sí, creo que de nuevo, ya sabes, la facilidad de uso no es solo para el primer cliente para el que hacemos la implementación, sino también para el usuario final. Como dentro de la fabricación tienes la aplicación de taller que es realmente el siguiente paso en la facilidad de uso, puedes configurarla de tal manera que el operario solo vea los pasos que necesita procesar. Puedes darle información de, ya sabes, planos de lo que tiene que construir, pero también puedes incorporar algunos controles de calidad, donde también puedes instruir sobre qué necesitan comprobar y cómo necesitan comprobarlo. O pueden hacer una foto del producto que ya han fabricado o algún otro documento de calidad. Y también pueden, por ejemplo, registrar su tiempo, que en realidad es como pulsar play, pausa y stop. Así que lo que intentas decir es que todas las interacciones que tienen que hacer con el sistema están en una interfaz sencilla. Sí, es más como que solo pulsan un botón y luego... Por supuesto, a menudo en la fabricación, cuando estás en tu puesto de trabajo, no sueles querer tener un PC o cosas así, pero también puedes usarlo bastante fácilmente, por ejemplo, en una tablet. Y especialmente con la aplicación de taller está realmente hecha para ese uso y eso, por supuesto, es bastante fácil. Tener como una tableta estándar en tu puesto de trabajo, simplemente en un soporte donde puedes hacer clic en vale, estoy trabajando en esto ahora mismo, o puedes escanear lo que estás trabajando si tienes una orden de trabajo en la que tienes que trabajar y si luego, de nuevo, hacer tus controles de calidad, registrar el tiempo dedicado a esa tarea específica. Así que eso es lo que hace realmente fácil para el usuario, al menos para la fabricación, para que el operario trabaje con Odoo. Vale. Bueno, espero que hayas disfrutado de la entrevista. Para mí ha sido muy reveladora. Hemos cubierto algunas de las áreas principales sobre la fabricación y las preguntas que nos hacen los clientes la primera vez que hablan con nosotros. Así que, Ronald, muchas gracias por tu tiempo. Estaremos en contacto para la próxima. Gracias.